espero que se encuentren muy bien. Bueno, como les había prometido, uno de los fallos más votados fue este de responsabilidad médica. Como pueden ver ahí, que les marqué en amarillo, se trata de un caso de responsabilidad médica por los daños ocasionados a una paciente debido a perforaciones en la aorta que fueron causadas por uno de los tornillos de la prótesis que fue colocada en una intervención quirúrgica. Entonces, veremos qué es lo que pasa aquí. Recuerden que el Código Civil y Comercial, artículo 1725, cuanto mayor sea el deber de prudencia y obrar con pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser el deber de diligencia requerida. Entonces, a un médico o a un cirujano se le exige determinados conocimientos que tiene que llevar a cabo y determinadas acciones que no se le pueden pasar, porque justamente lleva adelante una profesión que puede tener un riesgo para el paciente, como fue en este caso. Entonces recuerden que la demanda únicamente se puede hacer por mala praxis, es decir, mal desempeño en sus funciones o por inobservancia o incumplimiento de los reglamentos y deberes a su cargo, o por negligencia, hacer de menos, imprudencia, hacer de más, o impericia en el arte o profesión. Bueno, entonces lo que resuelven aquí, finalmente, la Cámara, los magistrados, es que corresponde admitir esta demanda de mala praxis, ya que la cirugía a la que se sometió la actora fue la causa mediata o inmediata previsible, es decir, que podía llegar a evitarse, o podía llegar a conocerse, mejor dicho, de la migración del tornillo de fijación y laceración de la arteria aorta. Entonces le pusieron un tornillo que no quedó del todo fijado y terminó desplazándose y provocándole una lesión en la arteria aorta, así como las consiguientes secuelas. Además, el cuadro probatorio deja muy claro que la operación no se llevó a cabo con las reglas del arte, esto que decía, no obró de acuerdo observando los reglamentos y deberes a su cargo, y que tal secuela fue consecuencia de una negligente práctica imputable al cirujano. Entonces habría obrado, por un lado, con negligencia porque hizo de menos, y por otro lado con inobservancia a los reglamentos y deberes a su cargo. Por lo tanto, llevó adelante una conducta de tipo culposo, por lo tanto tendría que responder por culpa. Si vemos entonces los elementos de la responsabilidad, tendríamos un factor de atribución, un sujeto atribuible de los subjetivos por la culpa, tendríamos un daño y a su vez una relación de causalidad que es aquella que justamente vincula al daño con el autor del daño. Y por supuesto que esto es antijurídico, es decir, que no cuenta con una causal de justificación. Por lo tanto, serán los 4 elementos o los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, y por eso es que tiene que hacerse cargo el médico. Recordemos que los médicos tienen una obligación de medios, como los abogados, y no de resultados. Esto quiere decir que tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar un accionar lesivo. Y recuerden que hoy, con el Código Civil y Comercial, se tiene que hacer foco no solo en la reparación, sino en la prevención del daño. Recuerden 1708, 1709, 1710 del Código Civil y Comercial, que ya vimos en otro video. Entonces nos deja aquí claro que la actitud del médico de la operación que realizó a la actora, por supuesto, no fue la esperada para un profesional especialista en neurocirugía, esto que les adelantaba del 1725. Entonces se le exigía determinada prudencia o pleno conocimiento de las cosas, y por ello una mayor diligencia, que por supuesto no llevó a cabo. Pues a la ausencia de estudios de radioscopía, tanto en la operación como en el postoperatorio, para confirmar, es decir, cerciorarse acerca de la correcta colocación de los tornillos, a esto se le adiciona como un indicio que no puede dejarse de lado, realmente importante, las deficiencias en el parte quirúrgico anotadas por el perito cirujano. Entonces, no solamente omitió realizar estudios que eran necesarios para confirmar la correcta colocación de los tornillos, sino que hubo deficiencias graves
en lo que tenía que anotar el perito cirujano. Y que si se hubiesen llevado a cabo los controles que eran necesarios, es decir, si se hubiese obrado con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, esta anomalía sí se hubiese detectado y por lo tanto hubiese podido ser subsanada o corregirse en la misma cirugía. La culpa galénica en la que incurrió el médico demandado reposó en un error objetivamente injustificable para un profesional de su especialidad, es decir, incurre en un error que es lo suficientemente grave y que no hay posibilidad de salvarlo de este error que cometió. Entonces hay un error objetivo y también está el elemento subjetivo por ser culposo, por haber obrado con negligencia y por haber obrado justamente de manera que no observó los reglamentos y deberes a su cargo. Que lo condujo frente a importantes indicios, recuerden esto de la prueba de indicios, que son elementos contundentes que nos permiten arribar a una determinada conclusión. A que se le diera la alta prematura cuando la conducta que se imponía era justamente descartar un desprendimiento de los tornillos en la cirugía de artrodesis de la columna y no un equivocado plan de egreso. El médico entonces que es demandado, al decidir el alta de internación de un paciente instrumentado recientemente y con signos analíticos que podían llegar a sugerir la pérdida de sangre, es responsable entonces en virtud de la falta de tratamiento adecuado que podría haber llevado a esa detección y a evitar las secuelas en su salud que presenta actualmente la aquí accionante. Entonces queda claro que el accionar del médico no se ajustó a lo propio de sus funciones y no se ajustó a los reglamentos y deberes que tiene que seguir. Claramente fue negligente porque hizo de menos, como estamos viendo. Incurrió en un montón de errores que terminaron produciendo un daño realmente grave a la víctima. Cuando se trata de pretensiones de libre disponibilidad legal, la voluntad de las partes domina y delimita el marco del proceso, acotando los temas sometidos a decisión del juez. Los jueces entonces no pueden bajo ningún concepto sumar temas que no hayan sido introducidos por las partes en el pleito, es decir, de oficio no van a poder tratar temas que las partes no hayan puesto para su consideración, porque ello justamente vulneraría tanto el principio de congruencia como la garantía de la defensa en juicio. Recordemos que la defensa en juicio es inviolable. Todo el mundo tiene derecho a ser defendido en un proceso para que pueda esclarecer, o sea, mejor dicho, brindar el detalle de los hechos, pueda exponer cómo fueron los hechos y por supuesto pueda presentar la prueba pertinente e invocar el derecho, como nos dice tanto el artículo 330 como el 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces es necesario probar la culpa del médico o del cirujano. Entonces esto es muy importante, la carga de la prueba en este caso es estática, se aplica el 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, quien alega un hecho lo debe probar. Entonces, quien alega el daño, por supuesto, es la damnificada, y la damnificada es la que tiene que probar la culpa del médico o cirujano, ya que la responsabilidad del médico y las responsabilidades concurrentes del caso se van a generar, o sea, van a tener lugar en la medida en que el desempeño de su actividad haya sido el que provocó esa lesión al interés de cumplimiento que tiene el paciente, que se la creó de la prestación en el caso. Entonces, justamente como es el interesado en obtener ese resultado beneficioso, el paciente va a ser el que va a tener que probar la culpa del médico o cirujano, es decir, probar los 4 presupuestos de responsabilidad. Recuerden: antijuricidad, daño, factores de atribución y la relación de causalidad. La responsabilidad entonces del establecimiento del lugar donde se llevan a cabo las operaciones va a ser contractual, porque va a surgir un acuerdo de voluntades entre las partes, en virtud de la cual se reglan tanto derechos como obligaciones, y va a descansar en una obligación tácita de seguridad, tácita porque no está claramente estipulada, por eso hablamos de tácita, que funciona con carácter accesorio. Recordemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico. Entonces la obligación principal recae en manos del médico cirujano que opera, y la accesoria
por supuesto, el establecimiento, porque es el establecimiento el que contrata a esos médicos. Entonces, el establecimiento es responsable por el hecho de los terceros, es decir, es responsable por el hecho de sus dependientes y no puede desligarse de la responsabilidad. Pero esa responsabilidad es accesoria. Recordemos que el accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, corresponde atribuir al agente la causación directa del perjuicio final sufrido por la paciente. Entonces, la relación de causalidad, porque el obrar del médico, en este caso la negligencia del médico, fue la que ocasionó el daño. Entonces, ahí está esa relación de causalidad entre el obrar del médico y el daño, toda vez que el desprendimiento de los tornillos obedeció, es decir, el desprendimiento de los tornillos fue por una negligencia o un mal accionar o incorrecto accionar de parte del médico, llevada a cabo en el momento de operar, lo que en definitiva se erigió en una causa adecuada, una causalidad adecuada, de los sufrimientos físicos presentes en la actora, que no guardan vinculación con su patología preexistente. Entonces, esto que se le ocasionó no tenía nada que ver con aquella patología que tenía antes, ni tampoco ha sido demostrado por los accionados que pudieran corresponder al devenir propio de dicha enfermedad. Entonces, los médicos, por supuesto, deberían en este caso sí probar que ellos no tuvieron nada que ver y que lo que le pasó tenía que ver con una enfermedad preexistente. Pero al no haber probado esto, por supuesto, se tiene que estar del lado de la parte actora, que es quien demanda. Porque recordemos que quien alega un hecho lo tiene que probar, pero en este caso se aplicaría la teoría de la carga dinámica en este punto, es decir, tiene que probar el que en mejores condiciones se encuentra. Y el que en mejores condiciones económicas y demás se encuentra es justamente el cuerpo médico o el hospital. Y por último, la afiliación a una obra social que invoca la demandada no es un elemento que se tenga que tener en cuenta para fijar la indemnización por el costo del tratamiento psicológico. Entonces, los jueces dicen, es totalmente irrelevante, no importa si la demandada estaba afiliada o no a una obra social a la hora de fijar la indemnización. Pues es bien sabido, es decir, esto está claro, no hay ningún tipo de dudas y es completamente certero, que las obras sociales no se hacen cargo de este tipo de gastos en su totalidad y además la damnificada va a tener el derecho de elegir al terapeuta privada dentro de ciertos parámetros razonables de onerosidad. Entonces, ella tiene derecho a elegir quién lo va a operar, quién va a participar, es decir, en cuanto digamos, al cirujano, obviamente dentro de determinados parámetros razonables. Hablamos de razonabilidad como adecuación de medios afines. Razonables de onerosidad nos referimos a sumas de dinero, por supuesto. Así que bueno, finalmente el tribunal decidió condenar al médico cirujano justamente por un obrar negligente y no haber actuado con la diligencia debida y esperada conforme manda el artículo 1725 del Código Civil y Comercial y obviamente el artículo 19 que establece el principio de no dañar. Entonces, quien ocasiona un daño lo tiene que reparar. Y también hay una falla en cuanto a la prevención del daño porque no tomó las medidas o las precauciones que le correspondían, es decir, en cierta forma no fue de buena fe, con cuidado de previsión, decía Belezáfir, o con la diligencia debida y esperada de justamente un médico o un profesional de esas características. Así que, por mala praxis, tuvo que responder este médico por los daños y perjuicios ocasionados a la damnificada. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en el próximo video.